he tenido el gusto bueno, sobre todo de conocerle y en su momento, pues que fue mi maestro, ¿no? Realmente un verdadero maestro, sin duda. Pues me gustaría presentar primero un poquito parte del currículum del doctor Joel Juárez García. Pues bueno, varios cursos, obviamente un posgrado, un doctorado, maestría y doctorado, por supuesto, y pues cursos diversos entre talleres, diplomados y congresos. Algunos, me seré muy breve, algunos, por ejemplo, psicología para el manejo de la pérdida del duelo, otros como por ejemplo en modelos sistémicos en terapia familiar y de pareja, otros también en intervención en crisis y bueno, distintos diplomados diversos, otro que, por ejemplo, neurociencias de la educación con un enfoque biopsicopedagógico. Y bueno, reiterarle la bienvenida al doctor Joel Juárez García y bueno, darle el uso de la voz y pues qué decir, aprovechar lo más posible este fructífero contenido. Adelante, doctor, más que bienvenido. Bueno, buenas noches, Mario. Buenas noches, compañeros, alumnos. Mario, traigo ruido aquí de las motos y quizá interfiera un poco. No, lo que contar que hace un mes y medio fui intervenido quirúrgicamente y a raíz de ahí pues traigo un reflujo, una tos que podría interrumpir un poco, pero espero que sea pasable y entendible, ¿no? Claro que sí, Con ma. esa interrupción. Entonces voy a compartir, puedo compartir, ¿verdad, Mario? Sí, claro, claro. Dice, a ver, Ahí le permití. muy bien. Espérame. Muy bien. Ok, listo. Entonces, algo me dijiste eso, ya se alcanza a apreciar. Así es, doctor. Hace un par de días, cuando estuvimos hablando, hablamos sobre algo que generalizáramos sobre estrés, ansiedad en entornos violentos. Entonces, sobre eso va a versar la temática que voy a tratar. Eh, Muy bien, entonces aguántenme una poquita de teoría para poder tratar de explicar el estrés, la ansiedad que pudiésemos tener, gracias, que pudiésemos tener nosotros. Mm. La herencia filogenética que nosotros tenemos, dicen los antropólogos, los estudiosos del conocimiento, que data de los 8 millones que nosotros llevamos sobre el planeta, es una herencia que no se hace de la noche a la mañana. Desde la perspectiva antropológica, los seres humanos tenemos una tendencia o proclividad al altruismo o ayudar a los demás. Ello lo demuestran los hallazgos en las excavaciones realizadas en algunas cuevas que datan de hace miles de años. En esos hallazgos se ha encontrado que el ser humano no es tan competitivo y huraño como se pensaba. En las cuevas se ha encontrado que ha habido personas que han perdido extremidades y sin embargo las tribus antepasadas los mantenían. Si fuésemos competitivos, igual que el mundo salvaje, es entendible que a esos seres humanos que iban quedando porque habían perdido extremidades, producto de la caza, de la guerra, pues tan sencillo como que los hubiesen dejado morir. Sin embargo, esa tendencia altruista, ahorita voy a tratar de por qué lo quiero dejar como antecedente esa tendencia altruista o de la proclividad de ayudar a los demás y por qué nos expone a nosotros a tener un monto de estrés extremo.
En un libro muy viejo, cuyo título apenas recuerdo, porque hace más de 20 años que lo leí, donde habla de los 50 motivos para no ver televisión, el autor señala que a través de la misma los seres humanos nos exponemos a muchas imágenes para las cuales no estamos preparados y que al recibir estas imágenes genera un monto de estrés muy severo. Si me fueron siguiendo en la diapositiva anterior de esa proclividad del ser humano, Mario y demás compañeros, esa tendencia a ayudar a los demás, el hecho de exponerme a imágenes televisivas o de audio y darme cuenta lo que está ocurriendo en una guerra o en una catástrofe. Nuestros antecedentes filogenéticos nos llevaría a ayudar a los demás, nos prepara con el estrés como para poder ayudar a los demás. Nuestro organismo se prepara y sin embargo no lo podemos hacer porque estamos frente a un televisor. Vemos personas heridas y además sé de compañeros y alumnos que cuentan que hay canales de internet que se especializan nada más en ver gente que se ejecuta. Y eso nos deja, a los que nos exponemos a esas imágenes, nos deja en condiciones de mucha impotencia y de mucho estrés. Consecuencias que tienen los conflictos armados en la población. Es el daño psicológico sin que éste se haga visible y sin que se preste apoyo adecuado. Eh, Obviamente que en un encuentro, en un entorno de violencia, lo que hacen las autoridades es tratar de proteger a la población en su integridad física. Sin embargo, la parte emocional, ¿quién la cuida? Esa parte queda olvidada y relegada. De ahí que los, los estudios señalan que en este momento el 50% de la población que se expone a ese tipo de conflictos, de encuentros beligerantes, tienen depresión o ansiedad. Cuando paralelamente también observamos que el 89% de la población en las encuestas que se han levantado por parte del INEGI señalan que la gente se siente con mucha desconfianza y se siente insegura, tanto en la calle como en los lugares públicos y en la casa. ¿Qué más genera? Genera insensibilidad social. Eh, Siempre hay un sentimiento inconsciente automático de los otros se murieron porque andaban en la calle o los otros se murieron porque tenían algo que ver con este encontronazo que se está dando. Pero si yo no tengo nada que ver y yo no ando a determinadas horas, entonces a mí no me va a pasar nada. Eh, Aún pensando de esta manera, Mario y demás compañeros, aún así hay un temor imperceptible que está presente en cada uno de nosotros. También tenemos lo que es la infodemia. Y yo no me refiero aquí al exponerme a los medios, ni a la radio, ni a la televisión, ni a los periódicos formales, porque pues yo he observado que muchos de mis alumnos ni enterados están de lo que, por esos medios tradicionales, de lo que está pasando.
en el entorno de México y el entorno de Culiacán. Me refiero que a través de las redes sociales, la infodemia, o sea, el exceso de información se da a través de las redes sociales y los rumores. Y a veces a veces nos presentan imágenes que no tienen que ver con lo que está pasando aquí. Son imágenes a veces extraídas de años anteriores o a veces se mueve el morbo también ahí. Y por lo tanto se da mayores montos de estrés, se da ansiedad, se da la depresión. Bueno, pues pérdidas de vidas. Yo ya perdí la estadística, pero deben de ir, si no me corriges, Mario, deben de ir más de 3,000 pérdidas de vida aquí en Sinaloa y deben de ir unas 3,000 también de desaparecidos. De carros, pues mira, van más de 6,000 carros. eh, y eso también afecta porque genera mucha desconfianza. Los que tenemos vehículos, cada vez que nos estacionamos en una determinada parte, pues estamos pensando si las personas que se acercan alrededor no vendrán a quitarme mi carro. Desplazamientos forzados. No quiero ser concreto, pero hay lugares muy cercanos aquí donde a la gente ya le han estado diciendo, vete de tu casa, vete de tus tierras, deja tus animales y porque eso se quedan aquí conmigo. Sé de un caso de una persona que murió de depresión a los 2 meses de que se vino. Y estoy hablando de aquí, de una población que no está más lejos de aquí de 30 kilómetros. No quiero señalar lugares para no vernos comprometidos, Mario. La violación de los derechos humanos, el estrés postraumático al que se expone la persona que ha sido víctima de manera directa o indirecta de un atraco, de la desaparición de un familiar. Yo como maestro tengo alumnos que han tenido familiares que se los han desaparecido o que delante de ellos les han levantado a una persona, a una amistad, o han sido víctimas de un crimen violento y ellas traen estrés postraumático. La población lo vive en diferentes grados, sea directo, de manera indirecta, porque, vuelvo a repetir, creíamos nosotros, si nosotros no estábamos involucrados en esto, no nos podía pasar nada. Ahorita vemos que de Durango han desaparecido 8 personas en Mazatlán y uno de ellos desapareció porque entró a un baño y al parecer le revisan el celular y si él traía información comprometedora, aunque no estuviera en crimen organizado, pero traía información que con un diálogo que tuvo con alguien ya bastó, fue suficiente para que lo retuvieran. Pero también el hecho de que alguien entre a un baño donde se vende droga en un antro, Mario y demás compañeros, y resulta que la droga que tú llevas en ese baño donde te culcan no es la que se vende ahí, también te expones a que te levanten. Por eso estoy hablando de que se padece también de manera directa o de manera indirecta por tener un familiar incómodo. Y bueno, también tenemos como consecuencia los duelos inconclusos, porque hay que salvaguardar la vida y hay que salir del lugar donde tú estás pues para salvaguardar tu vida, pero sin embargo,
hay personas que se quedaron en el camino y hay casas y hay patrimonios que se quedaron, hasta mascotas, y que a veces no puedes ni llorar a las personas y a los seres con los que tú generaste vínculos, porque en ese momento lo más importante es salvaguardar tu vida y quedan esos duelos inconclusos, no vividos, y esos duelos inconclusos son generadores de estrés, de depresión, de ansiedad. Esta es una parte. Ahora voy a la parte de las consecuencias. Voy a adentrarme un poquito. Voy a ir a la definición de estrés. Como no establecimos bien el, el patrón de interacción. ¿Vienen preguntas o avanzo, Mario? No, no te escuché. Avance, maestro, avance. Bien, Pueden ser los 20 minutos de la parte teórica, un poquito más, la actividad y después preguntas al final. muy bien. Entonces cuando estamos hablando de la definición del estrés, y vimos que una de las consecuencias de vivir en este entorno, si ya traíamos estrés con las tareas, con lo de la vida cotidiana, si le agregas incertidumbre de saber que puedo salir a la calle y por daños colaterales, me puede tocar a mí o le puede tocar a un familiar. Entonces, ese estrés natural que ya tenía, ya le podemos convertir en distrés. El estrés desde un punto de vista ambientalista como algo externo que provoca una respuesta de tensión. En segundo lugar, tenemos el estrés como una respuesta que da el individuo de manera subjetiva, que ha hecho hincapié no en el estímulo, sino en la respuesta. Tal es el enfoque que se da, que se ha considerado el padre de las investigaciones sobre el estrés, que es Seyle, que consideraba el estrés como el resultado no específico de cualquier demanda sobre el cuerpo que tiene un resultado físico o mental. Entonces, la definición que estoy manejando aquí es un estrés interactivo donde no es nada más un estímulo medioambiental que se llaman balaceras, que se llaman quema de casas, sino una apreciación subjetiva del temor que genera esos acontecimientos. El modelo interaccionista de Lazarus le da una fuerza a los dos elementos, a los factores estresores y a los elementos subjetivos del sujeto para considerar o no como amenaza a dicho elemento. Este modelo señala que no hay elementos universalmente estresantes, sino que subjetivamente el sujeto lo evalúa como amenazante o no, y ahí viene su forma de afrontamiento. Y le quiero agregar un elemento, compañeros, el morbo que a veces genera escuchar que hay una balacera y que hay algunas personas que lejos de protegerse van al lugar de los hechos para ver qué ocurrió, para tener información a primera mano. Afortunadamente no es la generalidad, pero ahí quiero ilustrar cómo este es subjetivo y cómo hay personas que se exponen innecesariamente en lugar de esconderse. Mientras que unas se protegen, otras salen para tener esa información de primera mano. Y dice Monsiváis, ¿qué se esconde detrás de esa actitud? Se esconde, voy a presenciar un acto donde alguien se accidentó o alguien murió y ese alguien no fui yo. La activación fisiológica en el estrés. Ante una amenaza de estrés se activan varios elementos de tipo fisiológico: latido cardíaco, salivación, sudoración, presión arterial, dilatación de la pupila.
Y aquí está la cita textual de Orbitas. Si el estrés no se resuelve satisfactoriamente, ese puede desencadenar en enfermedades psicosomáticas, que son las que hoy se llaman somatomorfas, pero que tienen que ver con la gastritis, que tienen que ver con eh, este, con las enfermedades de la piel, dermatitis atópica y otras más, que tienen que ver con la indefensión aprendida, ansiedad, depresión y en casos más severos, pues se da el suicidio. Bueno, también hay que diferenciar y en algunas charlas que hemos tenido, eh, Mario, hemos comentado que el miedo es algo real, de una anécdota que me contaste de alguien que llegó con el temor de que lo querían lastimar y tú le dijiste, vete, porque esto es real. Porque el miedo, como a como a alguien que estaba llevando un caso, un fiscal que estaba llevando un caso muy pesado y que le tuvo una llamada y le dijeron, si no dejas el caso, ya sé dónde trabaja, dónde vive, dónde estudia tu esposa, a dónde se traslada tu hijo. Y los psicólogos lo querían clasificar con estrés postraumático. Y Mario y tú y yo sabemos que esto es miedo porque es una amenaza real. El miedo se refiere a una respuesta de alarma innata de base biológica ante una situación peligrosa que amenaza la vida. Las personas que sufren de los trastornos analizados en este capítulo experimentan falsas alarmas en las que situaciones o estímulos inocuos son considerados peligrosos. Bueno, el miedo es una amenaza real. La ansiedad y el estrés postraumático y las fobias ya están en el reino de lo subjetivo y de situaciones que tienen que ver con situaciones que han ocurrido en el pasado. Vamos con la ansiedad. Estamos a las 8:27. ¿Cuánto dura Son el 40 minutos, 40 doctor. minutos? Entonces, llegarías a la ansiedad, Mario, para pasarme a Sí, a sí, la por dinámica, ¿verdad? favor, sí. Bueno, la ansiedad, en contraste, es más global y está más orientada hacia el futuro y se refiere a un estado en el que un individuo se muestra aprensivo, tenso, incómodo, en exceso acerca de la ansiedad. Puede ser tan abrumadora que la gente se siente incapaz de afrontar las demandas ordinarias de la vida, posibilidad que algo terrible suceda. Entonces la ansiedad es un temor a no sé qué y el miedo es un miedo real a que algo tangible va a ocurrir y bueno, nos protege sobre un hecho. Bueno, entonces me voy a pasar aquí al, a un ejercicio que les quiero pedir a ustedes que lo hagan. Nos quedan 10 minutos. Quiero que escriban ustedes a mano la última situación que te haya generado un malestar emocional. Descríbela a detalle dónde estabas, con quién estabas, qué sucedía. No hay límite de extensión. Tienen 10 minutos. Un acontecimiento que a ustedes les haya ocurrido. eh, eh, con esto que nos está ocurriendo aquí en Culiacán o algo que les haya ocurrido en el pasado. Eh, Después de haber escrito esa anécdota, vamos a poner aquí cuánto malestar emocional sentí al escribir la situación.
¿Hubo alguna situación que predominara más? ¿Hubo alguna emoción que predominara más? ¿Qué me querrán decir mis emociones? Y con esa parte cerrarían ese ejercicio, si me di a entender. Y claro, claro. Si le parece, doctor, no sé si en lo que ellos lo hacen, lo poquito que quede, darle el espacio por el tiempo a alguna pregunta, si es que la hay, para aprovechar y que no se nos corte. No sé, jóvenes, muchachos, muchachas, si alguien tenga alguna pregunta, con toda confianza. Si no, pues a mí sí me gustaría también destacar algunos puntos de lo expresado aquí con el doctor, por parte del doctor. Adelante si alguien tiene alguna pregunta, si es que la hay. Nada más activa su micrófono y habla. Eh, adelante, adelante, si hay alguna inquietud, algún comentario, Yo, adelante. buenas noches. Buenas noches. Es, a veces siento que ya es tanto tiempo de la situación que tendemos a normalizarla, a decir, bueno, vamos a salir a realizar nuestras actividades, que Dios nos cuide, que Dios nos acompañe, pero ya como al principio ya decimos, ay, hubo balacera acá, pero si no estuvimos en el lugar, lo miramos como, es algo que ya ocurrió. Eh, es el comentario que haces, ¿verdad? ¿Quieres una reflexión? Ajá, En Palestina y en Israel había un periodista que le preguntó a los ciudadanos que estaban comiendo carne asada y ellos llevan 50 años en guerra y les preguntó, ¿cómo pueden comer una carne asada mientras que los misiles están volando? Dijo, si nos hubiésemos esperado para que terminara la guerra, nosotros no pudiéramos hacer esto. No, no porque ya se adaptaron a las circunstancias de esta guerra que no sabemos cuándo va a terminar. No por eso nuestro cuerpo no está sufriendo los estragos del estrés y de la salud mental. Si hubiese un medidor, y que sí lo hay, pero si nos hubiera una investigación comparativa entre cómo tenemos el monto de ansiedad y de estrés los sinaloenses, los culiacanenses más concretamente, comparado con Yucatán, con Mérida, estoy seguro que nosotros saldríamos muy arriba en estrés y en ansiedad, porque el pez no sabe que está mojado porque está en el agua. Eh, y el hecho de haber normalizado el asunto está que lo normalizamos porque al inicio yo escuchaba a los padres de familia, pero qué rector tan desconsiderado, ¿cómo va a enviar a mis hijos? Y ahorita ya no escucho frases de esta naturaleza. Los padres también tienen miedo, pero ya lo normalizaron. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esos miedos y ese estrés en casa se desahogue de otras maneras en forma de violencia y de agresión. Ese es el problema, que se canalice a través de ese tipo de situaciones o a través de adicciones o o a través de enfermedades psicosomáticas. gracias. No sé si alguien más, una última intervención, si gustan, para dar un cierre. Bueno, si les parece, pues primero agradecer ampliamente al doctor. Creo que hay cosas muy puntuales. A mí me gustaría destacarlas, algunas. Todo fue muy interesante. Pero miren, la frase de Monsiváis que plantea el doctor Juárez García, ¿no? Puedo presenciar un acto, una agresión o, por qué no, un acto muy violento o incluso una muerte, pero como no soy yo, la reacción tiende a ser distinto. Fíjense, eso me parece, la sorpresa es mitad agradable y mitad desagradable, ¿no? Por un lado, me sorprenden ambos aspectos porque
por un lado nos habla de este esquema de adaptación, pero por otro de un aspecto de insensibilización, que como sociedad estamos cayendo y que creo que eso pues a veces no ayuda, ¿no? Otro elemento también por demás interesante que se plantea, cómo hace una diferencia entre el miedo real. Por ahí planteaba una anécdota, por ahí en algún momento en una consulta sucedió una situación muy fuerte, muy crítica y yo simplemente le digo a la persona, vete, porque la amenaza era real y el miedo era real. Y a veces en ese sentido, el miedo permite que se pueda generar recursos ante una realidad y esto no confundirlo con ya otro tipo de procesos, como bien lo decía también el doctor, que es la ansiedad, que tiene que ver con aspectos más de cómo lo afrontamos, de estas cuestiones subjetivas que están involucradas en nuestro propio pasado y en nuestra propia realidad, ¿no? O sea, esa biografía de quiénes somos, cómo hemos crecido, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es bien interesante. Y otra parte, por último, que destacaría mucho es cuando él plantea las autoridades, pues hacen su función en el nivel que ustedes consideren, pero buscan el proteger la cuestión, la integridad física, pero en la emocional, ¿quién? ¿Cuáles van a ser y cuáles son ya las secuelas que se están generando? Entonces, este tipo de espacios nos permite que nosotros podamos concientizarnos, analizar y poder generar los recursos para que de esa manera pues nos podamos proteger y esto pues ayuda mucho. Y otro elemento también, es que hay muchos. La infodemia, jóvenes, muchachos, muchachas. La infodemia es esta difusión, esta distorsión de la información que es muy peligrosa, que contribuye de manera fundamental a todo lo que se está hablando y las redes sociales tienen un papel elemental. Aquí no nada más hay una guerra, ahora sí que sin decir marcas, entre dos bandos o más, hay una guerra mediática también y la guerra mediática se está dando por redes sociales. Y eso también es bien importante identificarlo porque puede volver a algunas personas parciales, ¿no? Y bueno, todos estos detalles como sociedad nos competen. Pues doctor, no sé si en 2 minutitos y medio nos pueda dar una reflexión. Antes que nada, pues agradecerle profundamente. Los chicos son de podología. Dicho sea de paso, ahora sí que no son piñas. Es muy buen grupo, de verdad, de verdad, de verdad, muy comprometidos. Me había faltado presentarlo y pues no sé si quiera dar un cierre breve, unos 2 minutitos y agradecerles muy mucho a cada uno de ustedes por estar aquí. Ahora sí que leve pero mortal. Sí, nos queda como tarea, algo decía Ramón de la Fuente en el 92 de la patología, eh, de la familia, de cómo alguien salía a la calle y desarrollaba mucha frustración y luego llegaba a la casa y la apagaba con alguien, cómo iba y la canalizaba. La importancia, maestro Mario, para usted, para mí, para todos los que salimos con mucho miedo, con ansiedad, es identificar esos temores, esos miedos, esas emociones y poder regresar a casa, identificarlas y decir a la familia, no te enganches conmigo porque lo que yo pudiera hacer contigo o la agresión que yo pudiera no es producto de lo que yo te quiera decir, sino es del miedo que tengo a lo que está pasando. El hecho de lindar al otro, a los que me rodean y que los otros maduramente también logren identificar sus emociones, nos ayudaría a no reproducir más la violencia que se está viviendo afuera, reproducirla hacia adentro por un mal manejo de no identificar las emociones que nosotros estamos viviendo producto de esta guerra que no vemos cuándo se termine y que ni siquiera nosotros la buscamos, que son los daños colaterales de ellos. Y aquí estamos y los que han tenido recursos se han ido y los que no nos quedamos con las ganas de irnos.
excelente, excelente, doctor. Pues igual, agradecer profundamente igual a ustedes, muchachos. Muchas, muchas gracias. Este video queda en el blog para comentarios y demás. Igual, pues muy amables a todos y seguimos con esta actividad y agradecerles ampliamente a cada uno de ustedes. ¿Sale, vale? Que estén muy bien, doctor. Muchas gracias. A un Gracias. saludo.